Bueno, como comenzamos a hablar la semana pasada, la idea un poco es ir siguiendo con los rubros, ¿verdad? El rubro que le sigue a la caja, que son todos movimientos de caja, el inmediato posterior es el del banco, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de ser dinero en efectivo, inmediatamente ¿a dónde vamos? Vamos a hacer un depósito en el banco. Ustedes ya vieron Marcelo les dio clases sobre banco, cheques y demás. Vamos a ir a lo contable o a la idea de cuál sería nuestra situación contablemente hablando cuando operamos con bancos, ¿sí? ¿Cuál es la diaria que tenemos? Uno opera en efectivo, uno cobra dinero cuando hace algún tipo de venta o de operación, recibe dinero en efectivo y a partir de eso lo que pasa es que em, lo depositamos en el banco. ¿Por qué? Porque la realidad es que una vez que recibimos ese dinero necesitamos hacer el depósito en el banco, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cuál es el problema? Porque recibo el dinero, banco a caja, ya está. El tema es que el banco nos suele dar particularidades que son a partir de los tiempos que manejan los bancos, que no siempre son exactamente los nuestros. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un depósito, por dar un ejemplo, estamos a 1 de septiembre, ¿no? Generalmente los cortes y los análisis son mensuales. Ni hablar cuando uno cierra ejercicio económico, que eso se hace mínimamente una vez por año, donde tenemos que hacer cortes de información. Supongámoslo mensualmente hacemos cortes de información, así como yo hago un arqueo de caja día a día, voy haciendo cortes de información, por lo general en forma mensual o quincenal, y voy analizando ciertas situaciones, como por ejemplo el saldo del banco, que no es menor, saber cuánto dinero tengo en la cuenta. ¿Cuál sería la situación en este caso? Imagínense que me fui ayer a las 2 de la tarde al banco antes que cierre y deposité dinero. En la contabilidad, a mí, yo hice el registro de banco a caja el 31 de agosto. Y seguramente el banco, depende cómo haya yo depositado, si fue en efectivo, si deposité cheques de otra persona que me entregó por algún motivo, yo le tomé el cheque y lo deposité, y capaz que ese cheque no es de la plaza, es decir, no es de Mar del Plata, sino que es un cheque de, no sé, de Santa Fe. Y muchas veces los depósitos tienen un delay, es decir, entre que yo deposito y se ve acreditado efectivamente en el banco, a veces pasa en 24 horas, 48 horas. Entonces, es lo que se llama clearing bancario. Cuando deposito en efectivo, generalmente no sucede porque se acredita en forma instantánea. Cuando deposito cheques, generalmente tienen por lo menos 24 horas de clearing o ese delay entre que yo lo deposito y el banco lo acredita efectivamente. Ustedes van a ver cuando hagan, no sé si habrán hecho alguna vez alguna boleta de depósito o algún depósito, cuando ustedes realizan un depósito en el banco, les dan un ticket donde habla de un saldo y el saldo dice SEUO, que es salvo error o omisión. Lo que le está diciendo es que todavía no está confirmado ese saldo, que está como siendo chequeado. Entonces capaz que ustedes el saldo del banco les da un dinero, ¿sí? Al 31 de agosto, pero cuando el banco emite el resumen bancario, te da otro saldo, te da un saldo diferente. ¿Por qué? Porque está teniendo en cuenta, por ejemplo, tu último depósito, que fue el último día del mes. No sé si alguna vez les sucedió esta situación o han tenido oportunidad de, ¿cómo es? ¿Alguien ha operado con bancos alguna vez? ¿Ha ido al banco? ¿Ha hecho...? ¿Sí? ¿Cómo No, está? Buenas noches. Buenas noches. No, te iba a preguntar una cosa yo. Sí, claro. En el caso que caiga un feriado largo, o a veces que hemos tenido hasta lunes y martes feriado, en el Sí. caso que vos lo hagas un depósito un viernes, ¿cuánto es el clearing? ¿Lo mismo? No, ¿O es sí, más? cuando uno habla de clearing, es decir, el tiempo que se toma el banco en hacer las averiguaciones que tenga que hacer. Por ejemplo, vos depositas un viernes o un jueves y tenés feriado de viernes y lunes. Sábado, claro. Los días que se toma el banco, cuando habla de clearing,
son días hábiles bancarios. Claro, por eso, ahí ¿Sí? tenés un Es montón decir, de son días. exactamente, yo deposité un jueves o un miércoles de Semana Santa y tuve lunes, jueves, viernes, sábado, domingo, o como ha habido Domingo. alguna vez que tenía 5 días, y pasaron 5 o 6 días y el banco no lo trabajó. ¿Por qué? Porque el banco está cerrado y Claro. no es que, o sea, el banco si bien cierra al público y trabaja un par de horas más, la realidad es que una vez que el banco cerró, se fueron todos y no importa nada. Chau. Sí, Hablando sí. mal y pronto, es la situación donde el banco se toma su tiempo. Es al día de hoy que el banco es una institución como que está más allá, donde nadie la toca, y es a la institución a la que se le cree. Ante la duda, se le cree al banco. ¿Sí? Claro. Por eso es que también a determinadas fechas cuando uno está próximo a cerrar el ejercicio, generalmente el dinero en efectivo no se tiene encima, generalmente se deposita en el banco. ¿Por qué? Porque yo puedo acreditar fehacientemente que tenía tanta. Yo puedo decir, sí, yo ayer tenía 3 millones de pesos en el bolsillo. No tengo forma de demostrarlo. Pero si yo digo, no, mira, yo tengo un resumen del banco que dice que yo tengo 3 millones de pesos, ahí Claro, podés demostrarlo. claro, es algo que está demostrado. Eh, entonces, como decíamos recién, este clearing o estos días en que puede esperarse en que se acredite un dinero o que se debite un dinero, puede afectarnos nuestro saldo en comparación al extracto bancario, porque, como siempre decimos, al que se le crece el banco, imagínense, ustedes tienen que demostrar, porque son una oficina de finanzas o una oficina de tesorería, y tienen que demostrarle a la gerencia, ustedes le dicen, no, mira, el saldo del banco es 3.500.000, y el banco emite el resumen y hay 3.250.000. Y te van a decir, che, ¿Qué faltan pasó? 250.000 pesos. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Hay una diferencia entre la contabilidad y la realidad. Bueno, justamente pasa mucho por este tema de clearing, es decir, a la fecha de corte hay operaciones que están pendientes y que simplemente hay que esperar la acreditación, nada más. Y hoy por hoy, antes era un poquito más duro. ¿Por qué? Porque uno sabía el saldo del banco cuando iba al banco y pedía el saldo, porque era así la operatoria, vos ibas al banco y pedías el saldo y te daban una impresión, o antes inclusive, el banco te mandaba una vez por mes los extractos bancarios, donde te mostraba las operaciones de todo el mes, y recién ahí vos podías ponerte a controlar. Decime, Laura. Una consulta, en Sí, caso claro. de que uno deposita el dinero y Sí. pasan por el feriado, ¿eso se registra? Cuando se, Ese tiempo, cuando te ese lo tiempo que... sí, 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 sí. Cuando vos, por ejemplo, vos fuiste el jueves, ¿no? Sí, Hiciste un depósito. Generalmente, cuando es en efectivo, generalmente, salvo algo extraño, se acredita en el momento, el efectivo. Si lo depositas por ventanilla ante una persona, ¿sí? sí, sí, Se sí. deposita en el momento. Ahora vamos a hablar de formas de depósito. Vos depositaste cheques, supongamos, y hubo clearing, va a tardar en verse reflejado, pero cuando se vea reflejado, se va a ver reflejado a la fecha que vos fuiste. Es decir, a vos te va a Ah, aparecer sumando ese día generalmente. Generalmente. Porque si vos, por ejemplo, vos depositaste un cheque y el cheque lo recibió el banco 4 días después o lo analizó el banco 4 días después, ahí es donde tenemos la diferencia. ¿Por qué? Porque el cheque se te acredita con fecha 3 de septiembre y vos lo llevaste el 31 de agosto, ahí es donde tenés la diferencia. ¿Sí? claro. Pero eh, esta diferencia es por una cuestión de plazo de operatoria bancaria, y es donde uno tiene que resolver para que pueda analizar esas diferencias. Formas de depósito, como les decía recién. Yo les decía que antes uno tenía que ir al banco o el banco te mandaba el resumen venía impreso y vos ahí te ponías a tildar entre tu contabilidad o tu banco y el banco real que te manda. O sea, el banco te dice, esto para mí es lo que sucedió, y salvo que vos tengas una prueba de que no es lo que sucedió, nadie va a decir lo contrario. Es decir, lo que sucedió es lo que dijo el banco. Sí, Hoy es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque uno todos entienden lo que es home banking, es decir, manejar desde sí, casa
Con una clave entramos a la computadora y vemos día a día los movimientos bancarios. Si querés es más fácil, porque uno puede ir revisando frecuentemente esto. Lo que te hace más fácil la tarea, pero digamos que más allá que sea más fácil o más controlable, la operatoria es la misma y el delay o el clearing sigue siendo el mismo. ¿Cómo sería la operatoria hoy por hoy? Cuando uno hace un depósito, hablemos, porque tenemos dos tipos de operaciones. Entra plata o sale plata. Y en cualquiera de las dos situaciones puede pasar esto. Cuando entra plata, es decir, yo hago un depósito o recibo una transferencia. Cuando yo recibo una transferencia, la transferencia es inmediata. A mí me avisa que entró la plata, punto. El que puede tener un delay es quien mandó la plata. Entre que mandó la plata y realmente se me acreditó a mí. Les insisto, por lo general hoy las transferencias en efectivo son casi inmediatas. No sé si les habrá pasado de hacer de forma particular una transferencia, pasarse plata con cuenta Sí, DNI o con la transferencia bancaria, y son, se hace son automático. prácticamente Ah, instantáneas. Salvo que, profe, sí, diga, perdón, eso sí, no, no. depende también de qué tipo de banco es. O sea, si son del mismo banco, va a ir directo, y si varía el banco, no. A mí me pasa cuando me pagan. Cuando me pagan de un banco que no es mi cuenta, me tarda 2 días en habilitarlo. Por eso, ahí volvemos a hablar de lo mismo. Cuando el banco es el mismo, es decir, a vos te hacen la transferencia de Banco Nación a Banco Nación, Sí, generalmente es en el momento. sí. Cuando hay una transferencia de un, no sé, Banco Provincia de Río Negro a Banco Chubut o Banco de Provincia de Buenos Aires, capaz que tenés una demora. No suelen tardar tanto. Yo he visto transferencias inmediatas de banco a banco verse reflejadas en el momento. He visto transferencias de banco, no sé, Banco Provincia de Buenos Aires a Banco Galicia, no existe más el Banco Galicia, sí existe el Banco Galicia, a Banco Sí, me Galicia, parece que sí, sí. no, me confundí, sigue existiendo el Banco Galicia. Iba a decir Banco Em, Río, iba a decir Banco Río, por eso. Banco Galicia, y capaz que vos tenés la transferencia, le mostrás a la persona la transferencia y esa persona te muestra el extracto bancario de él y te dice, todavía no entró la plata. Y pasaron 2 días y están todos bueno, a mí cortando me clavos. pasa. Sí, no, a ver, A mí me pasa. pasa, suponete, del Santander, por así decirlo, Sí. cuando me envían dinero, del viernes, yo tengo que esperar al martes a la mañana recién se me acredita. ¿Por qué? Ahí yo Porque tengo Banco Provincia, digamos. sí, sí, sí. ¿Pero por qué? Porque hay bancos que se toman, a ver, yo no sé si es por avivada del banco de jugar con la plata, si querés, o Sí, porque vos me decís jugar con la plata y sí, capaz que el banco sumó y tuvo, entre comillas, durante 24 o 48 horas que puede tener el banco por el clearing, las transferencias de un montón de personas, y cuando empezás a sacar las cuentas con las tasas inflacionarias que hay hoy por hoy, no sería raro. claro. Pensemos bien, y digamos, no, es por un tema de clearing bancario, y sí, a veces sí, a ver, pero pensándolo de esa forma ¿puede haber demoras? Sí, puede haber demoras. Cuando es del mismo banco, por lo Perfecto. general es instantáneo. Pero por eso son naturales. Bien, ¿Cómo sería el clearing? El clearing es cuando es de la misma ciudad, podría demorar unas 24 horas, cuando es de la misma provincia, hasta 48 horas, cuando es de distinta provincia, hasta 72 horas. Son más o menos los clearing bancarios. Capaz que a vos la plata que te transfieren es una cuenta que es de capital, lo toma como distinta provincia o como distinta jurisdicción, porque no sería una provincia, sino que es una región autónoma, y a partir de eso el banco se toma sus 48 horas para verificar. Y vos estuviste esperando la plata. perfecto. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho es de San Vicente, o sea, ni siquiera es de acá. Ok. Si lo toma Claro. como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la transferencia que te hacen es muy factible si estoy tomando las 48 horas de crédito. Si fueran Perfecto. de dos provincias distintas, se puede tomar hasta 72. Bien. ¿Por qué vienen estos registros de tiempo? Porque la realidad es, pensándolo bien, ¿no? Y haciéndolo diciendo, no, a ver, no hubo una avivada. Cuando es de banco a banco, el banco se toma su tiempo. ¿Por qué? Porque más allá que vos apretaste el botón, tiene que haber un chequeo de banco a banco donde el banco le informa fehacientemente al otro banco, te mandé plata de tal cliente a tal cliente, mandé tanta plata y los bancos se tienen que pasar la plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué suelen hacer los bancos? Cuando es del mismo banco, la plata
es como apretar un casillero, porque no sale del banco. Pero cuando son distintos bancos, ¿qué hacen? Al final del día, o en un proceso de 24 horas, el banco analiza y te dice, a ver, a mi Banco Provincia me mandó toda esta plata y yo le mandé toda esta plata a Banco Provincia. Y se transfieren la diferencia. ¿Se entiende? Porque no, es una cuestión lógica también. Pero más o menos esas son las operatorias y son los cleaning. 24, 48, 72. Ya pasando más de 72 horas que no haya una acreditación y hagan un llamadito o pidan o sea, trabajando, uno ya tiene que hacer una insistencia a quien te mandó el dinero, es mandame el certificado de transferencia o reclama al banco. Lo mismo vos, si vos hiciste una transferencia y no se le acredita a la persona a la que le mandaste el dinero, vos hacer el reclamo a tu cuenta bancaria de por qué no fue el dinero. ¿Sí? Y Profe, sí, ¿le hago una pregunta? sí, claro. Eso es cuando, por ejemplo, a nosotros nos depositan el sueldo y figura como retenido, nosotros lo podemos visualizar, pero no podemos Te aparece hacer como, uso de él. te aparece como si fuera en movimiento. Ah, ok. Bien. ¿Por qué suele suceder esto? Generalmente cuando hay transferencia de sueldos, y sobre todo cuando la empresa es un poquito más grande, es decir, que cuando vos le transferís el sueldo a un empleado, es una transferencia Sí. prácticamente individual. Cuando la transferencia, imagínense, ustedes trabajan en una empresa que tiene unos 200 empleados, una empresa que tiene 40 empleados, el empleador le da al banco una nómina de a todas estas cuentas que son mis empleados, sacas cuenta de mi plata de mi cuenta y le depositas tanto a cada uno. Muchas veces el banco se toma tiempo. ¿Por qué? Para verificar que vos no tengas ningún tipo de medida por la cual no te lo tengan que depositar. Ah, ok. Bien, gracias. Está mandando la plata a cada una de las cuentas, entonces a vos te aparece en proceso, en pendiente de acreditación o con algún nombre así. Por eso es que vos ves la plata pero no la podés usar. ¿Sí? Bien, gracias. No, por favor. Entonces, más o Una menos. consulta. Sí, dale, hagan todas las que puedan. En caso de, por ejemplo, uno deposita un cheque y Sí. tiene un tiempo de espera, pero en ese tiempo de espera le ingresa un pago, ponele, pero no hay dinero en efectivo, sino a través del cheque ese que supuestamente está en clearing. ¿Qué pasa? Ah, ¿acá qué hace el banco? Vos depositaste un Sí, me cheque. explico. Sí, sí, te entiendo. O sea, vos depositaste un cheque, vos contabas con esa plata para pagar otra cosa, pero todavía no se acreditó. Exacto. Eso, ¿Qué pasa? esa es la situación que me estás diciendo. Sí, tal cual. Bien, acá depende un poco de cada banco. La realidad es que el banco, digamos que pensemos que el banco es desconfiado, el banco hasta que no se aseguró que tiene el dinero no paga nada. ¿Qué situación podría darse? Que vos tengas una cuenta corriente en el cual vos podés pagar o tenés giro al descubierto, es decir, tenés un margen. Sí. Vos estás esperando que se te acredite la plata y te entró un débito o te entró un cheque que tenía que acreditarse, si vos tenés giro al descubierto, el banco lo paga. Y capaz que si se demoró un día más, es muy factible que el banco te cobre intereses por ese día. Porque hasta el banco no dice, ah, mira, le voy pagando porque tiene que entrar esta plata. No, para el banco es, no se acreditó la plata, no está disponible. Sí. No sé si responde la pregunta. Sí. Y Pero entonces, en caso que yo para quedar en descubierto, me lo rechazarían el cheque o el pago. no, si vos no, claro, si vos no tenés descubierto, es decir, que se llega a cero y no se paga, es muy factible que el banco rechace. Ah, ok. Insisto, O sea que, depende de la operatoria de cada banco, porque capaz que o sea, si la persona está en ventanilla a cobrar un cheque y cuando quiere cobrar le van a decir fondos insuficientes y le van a rechazar el cheque. Y te va a venir a vos a pedir que le haga porque se lo rechazan y el cheque queda rechazado porque no tiene fondos. claro. Ahora igual vamos a charlar de eso, ¿sí? Ahora le pongo un asterisco a esa pregunta como para retomar el tema, más desde lo comercial. Formas de depósito. Las formas de depósito, como les decía, sigue siendo obviamente la forma más clásica, ir al banco, sacar numerito, plata o cheques en mano, cajero. Cajero persona. ¿Sí? Sería la forma más habitual. Voy al banco, hago la fila, ya sea que haya que sacar turno, no turno, depende cómo opere el banco.
hoy están prácticamente regularizados los bancos post pandemia, donde uno va al banco, deposita la plata, punto. Generalmente cuando es persona física, es decir, el que me atiende es un cajero humano, para diferenciarlo del cajero automático, máquina, el cajero humano te cuenta el dinero y lo ingresa, debería ser, salvo que el banco te diga que hay un problema, ese dinero que vos estás depositando inmediatamente se ve. Te toma los cheques y esos van a verificar, el que es del mismo banco, capaz que lo tenés prácticamente en el momento, porque vos vas a Banco Provincia y depositas un cheque de Banco Provincia, y para ellos es prácticamente efectivo porque la verificación es instantánea. Todos los cheques que sean de otro banco van a clearing, y los vas a ver dentro de un par de días. Igual a vos te van a dar un ticket de depósito, antes confeccionabas una boleta de depósito, la sellaban, hoy es muy factible que directamente el cajero te haga un ticket de depósito que vos lo tenés, hasta tanto lo ves acreditado, esa documentación se guarda, de hecho es muy recomendable verificarla antes de irte del cajero, porque si el cajero, pensemos en los posibles errores que yo les voy comentando ahora, porque después los vamos a ver en la contabilidad. El cajero es una persona, imaginen que invirtió un número, y cuando te da el ticket le decís, no, no era 6.900, eran 9.600. Claro. Que es una pequeña diferencia. Si vos lo detectás en el momento, el cajero puede recontar y arreglar la situación. Si vos lo detectaste después, hay otra historia. Tenés que hacer un reclamo, tienen que encontrar la diferencia, tuvo que sobrar la plata, ¿sí? Si no fuiste. Es como Más complicado, más largo. Exacto, es como el famoso cartel de verifique su vuelto antes de retirarse. Sí. Esas cosas se ven en el momento. Pero cuando hacen el Sí, cuando hacen el arqueo, si le sobra la plata general y vos lo reclamaste, si al cajero le sobra plata en el banco y nadie la reclamó, queda reservada en algún lugar esperando el reclamo. Yo vaya y diga, a ver, le sobraron a un cajero 3.255 pesos y vos vas al día siguiente a presentar un reclamo diciendo, me hicieron un ticket de depósito por una diferencia de 3.255. Vos fuiste con la exactitud y van a tardar, pero te lo van a reconocer. Y ¿Tiene límite ese reclamo? esas cosas dependen de cada banco. Generalmente los bancos esperan un par de días. Si vos vas 6 meses después, te van a decir, No, ¿qué querés que le haga? Exacto. Y más allá del chiste, los 6 meses después, Sí. ¿qué pasa? Vos tenés organizaciones o empresas que hacen conciliaciones bancarias, que es lo que vamos a empezar a hacer ahora, o chequeos bancarios en forma semanal o mensual. Y hay algunos que lo hacen una vez al año, cuando van a cerrar el balance. ¿Por qué? Pues son los colgados, porque la empresa es chica, y cuando se ponen a hacer las cuentas, pasaron 6 meses y se dan cuenta que tuvieron una diferencia, que nunca la detectaron. ¿Por qué? Porque no tienen controles. ¿Sí? Suele pasar en empresas chicas. Forma de depósito, persona. La que le sigue, y que es cada vez más frecuente porque es segura y es rápida y cómoda, el cajero automático, o dentro del banco cuando está abierto hay una especie de cajeritos, es distinto del cajero automático, que son cajeros solo para depositar, no para retirar dinero. Claro, los autoservicios, donde vos vas con un sobre, haces toda una carga y pones, tengo tal cheque, tal plata, metés todo, cerrás el sobre, lo tirás en ese Ahora también autoservicio. son directamente billete, cheque, todo, sin Inclusive, sobre, sin nada. ahora ya hay muchos de que los que está diciendo Carla, que vos haces el sobre y pones el cheque. El efectivo lo pones en una bandeja y te lo cuenta el cajero automático, y te lo cuenta y te lo chequea y te da el ok como si fuera una persona física. Es decir, Claro, si hay algún billete que está medio en medio, te lo devuelvo y te lo... Si hay un billete que está dudoso, exacto. ¿Qué pasa? Hay una máquina que cuenta plata, taca, 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 tiene técnicas y formas mecánicas de revisarlo, y te dice, cuando hay un billete que no le gusta, te lo devuelve. Ay, sí, te vuelve loco hasta que te agarra uno. Pero, ¿qué pasa? Es la máquina. Si vos vas a un cajero persona, humana, está contando y te dice, te lo devuelve el cajero, te dice, este billete no te lo tomo, porque tengo dudas, cambialo. ¿Sí? Claro. Son las cosas que pasan como cajero. ¿Sí?
Por lo tanto, ahí la segunda forma que les decía es mediante una forma mecánica o los autoservicios o inclusive los cajeros automáticos que te toman fuera de horario que vos vas y depositás. Mm. Ahí, tanto el efectivo, salvo que sean esas máquinas que te cuentan la plata, que te la acreditan en el momento, si no es de la máquina que te acreditan en el momento y vos lo pones en un sobre y lo pones en el buzón, eso tiene una demora. ¿Por qué? Porque ese sobre no es que mágicamente entra como si fuera en los dibujitos que va cayendo plata en un montón y a vos se le va acreditando la plata como el tío rico. No. ¿Qué pasa al día siguiente? Viene un cristiano de persona, o una Pobre, te junta cristiana, todos los sobres. o una cristiana, o no cristiana, lo que sea. O sea, viene una persona física, agarra la lata donde va cayendo todos los sobres, los vuelca, con cámaras para dar seguridad y demás, va abriendo cada uno de los sobres, va chequeando y lo va cargando en la computadora. Entonces, ¿qué pasa? Eso tiene delay. O sea, primero que lo reciba la persona y a partir de ese momento lo empieza a verificar los clearing. Retomamos el comentario que hacían hoy del feriado largo. Tuve un feriado de 3 días, yo voy el jueves, deposito en el banquito de autoservicio y capaz que eso lo abren, porque depende la hora, porque se va haciendo, no es que lo esperan a que se llene, no, durante el día van retirando y lo van trabajando, pero imagínense, lo fuiste antes del feriado largo, fuiste el jueves a las 2 de la tarde y eso lo van a mirar el lunes. Es muy factible que lo miren el lunes, entonces estuvo en una caja fuerte, cerradito, todo el fin de semana largo y recién arranca el proceso un lunes. ¿Sí? Después la otra forma que dijimos es la transferencia electrónica. Serían más o menos las formas de recibir dinero. ¿Cuáles son los problemas que acarrea esto? Primero es los cortes que les decía. Yo deposité y en mis cuentas banco de la contabilidad aparece como que yo hice un depósito un día 31, pero en el banco, extracto bancario, aparece que se acreditó un 3 de septiembre. Entonces, esa diferencia de días no es que vas a perder la plata. El banco no te va a pagar intereses por esos 3 días, porque es parte del servicio. Es decir, en nuestro servicio es así. Vos me das un cheque, yo tengo 2 días para acreditarlo. ¿No es? Pero hay que hacer ajustes en la contabilidad para demostrar que ese dinero está pendiente, ¿sí? Lo mismo sucede con el dinero que yo saco. Capaz que yo proceso una transferencia en la contabilidad, el egreso de dinero, lo hice el 31 de septiembre, de agosto, y como contaban hoy, se acredita o se termina de acreditar efectivamente 2 días después. Entonces en el extracto te aparece a determinada fecha, como que la operación se hizo tal día, porque es cuando se pudo transferir, y vos en la contabilidad tuviste 2 días en el mes anterior. Insisto, es simplemente temporal. Lo mismo con un cheque. Como hablábamos de otra clase, que empezamos a hablar de este tema, los cheques, en nuestro país, los cheques de pago inmediato, tienen a partir de la fecha de pago 30 días para cobrarse. 30. Y son 30 días corridos. ¿A qué me refiero con corridos? Yo firmé el cheque el 31 de agosto y ya empieza a contar, porque el 31 de agosto vos ya podías cobrarlo. ¿Sí? Ese es el día 1. Por eso cuando uno confecciona un cheque tiene que tener en cuenta estas cosas, porque imagínense, no sé, yo tengo, Carla es clienta mío, vino ayer a la oficina a las 7 de la tarde, yo le tenía que entregar un cheque, y cuando le confecciono el cheque, honorarios, no sé cuánto, ella me hace la factura, yo le doy el cheque, y al cheque le pongo 31 de agosto. Ella, el 31 de agosto, ya no lo puede cobrar, porque eran las 7 de la tarde y el banco está cerrado. Entonces, ¿qué sucede con esto? Yo ya te comí un día. Ustedes me dirán, un día, depende de lo que vaya a hacer ella, porque capaz que ella, al día siguiente, es decir, hoy a la mañana, si fue al banco con cheque en mano, cobró la plata, se terminó la historia, o capaz que ella le entrega el cheque, no, ella está esperando eso porque cobró varias cosas en efectivo,
cobró un par de cheques, ¿y qué hizo ella? En vez de ir a pagar con el efectivo y tener que ir al banco, le da el cheque mío a otra persona, porque se puede hacer eso. Entonces ella agarró y pagó, a lo que tenía que pagar ella, lo pagó con cheques, o sea, se lo sacó de encima y se quedó con el efectivo. Y el otro que lo recibió, capaz que hizo lo mismo, y cuando el cheque llegó al banco, capaz que pasaron 10 días, 15 días. Ustedes miran, ¿a quién se le va a vencer un cheque? Yo no les puedo explicar la cantidad de personas que vienen a la oficina donde yo trabajo con un cheque vencido. Y le van a decir, flaco, tenías un mes para ir a cobrarlo y no fuiste, no, se me pasó. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma organización ni la misma necesidad. Si vos tenés necesidad, estás agarrando el cheque y vas a acampar a la puerta del banco esperando que abra para cobrarlo. Pero muchas veces no, o porque entra en un circuito administrativo muy pesado, porque no sé, vos le pagaste al Luro Autogar, igual Luro Autogar no se le va a pasar un solo cheque, pero por dar un ejemplo. Vos le pagaste a una empresa grande que agarró un montón de cheques, los ordena en carpetitas con día, va yendo al banco una vez por semana y depositando los cheques, pero se le traspapeló un cheque. Y cuando lo quiso cobrar está vencido. Entonces pensemos que no se le vence. Yo le entrego el cheque a Carla 31 de agosto, yo en mi contabilidad noto, saqué plata, proveedores a caja hice, proveedores a banco por el valor de ese cheque, y Carla se lo entregó a otra persona, y esa persona la semana que viene va el 9 de septiembre a cobrarlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre que yo lo egresé de mi contabilidad y que efectivamente fue retirado del banco, pasaron días, 9 días pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Hay una diferencia en el mes. Así como faltó la plata en su momento con el depósito, lo mismo con el egreso de plata. Suele generar esas diferencias. En este Bien. caso, Sí, que el cheque esté vencido, más allá de que yo tenga un orden, tengo que tener el orden de saber quién me lo dio, para en caso de poder ir totalmente. a reclamar, para ir Sí, a reclamarle para que pueda gastar otro cheque, sí. o me pague en efectivo. ¿Qué pasa? Imagínate, yo le entregué el cheque a Carla y Carla se lo dio a Gabriela por otro trabajo y Gabriela lo colgó y días después te lo da a vos, Laura. Y cuando vos lo estás por ir a cobrar porque pasó algo y no sé, pinchaste, llegaste tarde al banco y se te vence el cheque. Vos vas a tener mi nombre porque en el cheque va a estar mi nombre. Pero medio que vas a tener que hacer el recorrido para atrás, porque le vas a llamar a Gabriela, che, Gabriela, se me venció el cheque. Y Gabriela va a decir, pará, que le pregunto a Carla, y Carla recién ahí va a hacer el contacto conmigo para que yo vuelva a hacer el cheque. Pero se puede, o sea, te lo pueden dar de vuelta, no es que lo perdés si se te No pasa venció. nada. ¿Por qué? Porque como el cheque no se cobró y está vencido, se puede o salvar la fecha, porque lo salvás, o capaz que la persona te dice, vení que te lo cambio. Porque como dijeron recién, capaz que viene a mi oficina, a mí me llamó Carla, me avisó, mirá, va a ir Laura, que tenía tu cheque, le llegó. Bueno, sí, que venga. Y cuando viene, para que yo le cambie el cheque, pueden pasar dos cosas. Una, que yo te diga, no, dale, vení, haz una cosa, dame el cheque, porque yo lo tengo que recuperar. El cheque documento que no se cobró en el banco, y en algún momento el banco me lo pide. Che, ¿dónde está ese cheque? ¿Sí? Yo le tendré que decir, lo hice mal y lo taché, tiene mate, lo que fuere, o se venció y lo crucé para que nadie lo use, pero lo tengo que guardar. Entonces yo le digo a Laura, mira, hagamos una cosa, dame el cheque y te doy la plata, como dijiste vos, porque capaz que me es más cómodo a mí darte la plata, o lo que es peor para Laura, le digo, mira, la verdad es que Carla se demoró, y me hago el gilún, y te hago un cheque nuevo y te hago ir dentro de 15 días. Digo, mira, te doy un cheque, pero para el 15, y vos tardaste más en cobrarlo. Claro, más todos los días que ya tenía. ¿Por qué? Porque yo, ¿qué te voy a decir? Y yo lo entregué hace un mes. No sé por qué dio tantas vueltas. Ahora te lo puedo pagar dentro de 10 días. Claro. ¿Qué suele pasar La en otra. este tipo? Sí, a ver, vos qué le vas a decir y dámelo. No te queda otra. Sí, Pero digamos que generalmente no suele suceder eso más cuando una persona bien te da un cheque al cobro. Para salvar estas cosas muchas veces lo que se hace es emitir los cheques no a la orden.
no sé si se recuerdan cuando vieron con Marcelo, cuando uno emite un cheque, lo va a emitir con librándolo en blanco, páguese a, y ahí cualquiera le pone el nombre. O por ejemplo, yo agarro y pongo, páguese a, y escribo Gabriela Sanabria, no a la orden. ¿Eso qué indica? Que la única persona que va a poder cobrar ese cheque es Gabriela Soy yo. Sanabria. Y si encima lo cruzo, es decir, le hago las 2 rayitas arriba en la diagonal, no solamente solo lo puede cobrar Gabriela, sino que está obligada a depositarlo en la cuenta propia. Ustedes miran, pero vos sos un amigo en hacer eso. No, yo lo que estoy haciendo de esa forma es sacándome de encima la posibilidad que ese cheque empiece a dar vueltas y que, no, Claro, a ver, yo que se lo pase doy a de Gabriela. persona en persona. Claro, yo se lo doy a Gabriela andá y cobralo. Entonces yo me saco de encima que justo el cheque no se pagó o lo que fuere. Cierro la clase y entran todos de vuelta que está por cortarse. Dale. Así seguimos y vemos un pequeño práctico. Entren al mismo link.